Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Maya, representando a la carrera de Mecánica Industrial tercero A. Temas a investigar. Diseño de algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones que conducen a la resolución de un problema concreto, sin ambigüedad, en un tiempo finito. Estas operaciones matemáticas están presentes en operaciones de todo tipo, desde una suma a las acciones que se realizan en Internet. Datos. Se denominan datos a cualquier objeto manipulable por el ordenador. Un dato puede ser carácter leído de un teclado de información almacenada en un disco, un número que se encuentra en la memoria central, etc. Hay lenguajes más ricos que otros en este sentido, los tipos de datos básicos más usables. Enteros, números pertenecientes a un subconjunto finito de los números enteros. Ejemplo, 5, 22-1. Reales, números pertenecientes a un subconjunto finito de los números reales constantes de una parte entera y una parte decimal. Ejemplo, 0.09-31, 423, 3.0. Lógico. Los dos valores lógicos verdadero, true o falso. Caracteres, un conjunto finito de caracteres reconocido por un ordenador. Variables. Una variable es un nombre simbólico que identifica una parte de la memoria en la que se puede guardar números, números o otro tipo de datos. En este sitio de la memoria del ordenador para guardar datos, el contenido es una variable, se puede recuperar y modificar cuantas veces se quiera durante la ejecución de un programa. A lo largo de una sesión de trabajo de MATLAB. Una variable en general se identifica por su nombre y su tipo. Como podemos ver aquí en la imagen, variables, estas son una cadena de variables que podemos encontrar. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujos es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso. Conjunto con flechas, conectores que establecen el flujo de la secuencia, pueden variar desde diagramas simples y dibujados a mano hasta diagramas exhaustivos, creados por computadora que describen múltiples pasos y rutas. Tenemos aquí los símbolos y las funciones, las figuras generalmente de los diagramas de flujo. Símbolo de principio y fin. En un diagrama de flujo, los símbolos que se utilizan para representar el principio y el fin del proceso son bastante estándar y fácilmente reconocibles. Símbolo de inicio. Se representa generalmente con un óvalo o círculo. Se coloca al principio del diagrama de flujo para indicar el punto de inicio del proceso en el símbolo. Se suele escribir algo como inicio o comienzo. Símbolo de fin.
Similar al del inicio, el símbolo de fin se representa también con un óvalo o círculo, pero suele tener bordes más gruesos o estar marcados de alguna manera para indicar que es el punto final del proceso en este símbolo. Se escribe fin o fin del proceso. Estos símbolos ayudan a delimitar claramente el alcance del diagrama de flujo y al indicar dónde comienza y termina el proceso que están siendo representados. Como pueden ver aquí en la imagen está el símbolo de inicio y fin. Símbolo de proceso. El símbolo más comúnmente utilizado para representar un proceso es un diagrama de flujo. Es un rectángulo. Dentro de este rectángulo se describe la acción o tarea que se realiza en ese paso de proceso. Podemos ver aquí lo que es un ejemplo. Aquí está el proceso y la representación de cualquier tipo de operación. Líneas de flujo. Las líneas de flujo es un diagrama de flujo. Son las flechas o líneas que se conectan los diferentes símbolos del proceso para indicar la secuencia de acciones o el flujo de procesos. Dirección del flujo. Las líneas de flujo indican la dirección en el que se mueve la ejecución del proceso. Flechas. Las líneas de flujo pueden tener flechas en uno o ambos extremos para indicar la dirección de flujo. Una flecha generalmente apunta hacia el símbolo al que se está moviendo. El flujo en resumen. Las líneas de flujo son esenciales en un diagrama de flujo ya que se representan en secuencias de acciones o el flujo de información a través del proceso, lo que ayuda a comprender cómo se ejecuta el proceso paso a paso. Como podemos ver aquí, aquí están las flechas, aquí está lo que significa línea de flujo y donde indica que puede la ejecución de la operación. Símbolo de entrada. Los símbolos de entrada y salida son fundamentales en los diagramas de flujo para representar el intercambio de datos entre el proceso y su entorno. Símbolo de entrada. El símbolo más común para representar la entrada de datos es un paralelograma. Dentro de este paralelograma se escribe una breve descripción de tipo de entrada que se espera, por ejemplo, datos de usuario, números, texto, etc. Símbolo de salida. Para representar la salida de datos del proceso se utiliza un símbolo similar al de entrada, pero con ligeras diferencias. Generalmente se representa como una paralelograma con bordes invertidos. Por ejemplo, resultado, respuesta, informe, etc. Símbolo de decisión. El símbolo utilizado para representar una decisión en un diagrama de flujo es un rombo o diamante. Dentro de este rombo se describe una pregunta o una condición que debe evaluarse para determinar el curso de flujo del proceso. Por lo generalmente aquí tenemos lo que es el rombo, la decisión y lo que vamos a poner en lo que permite analizar en la situación con base en los valores verdaderos o falsos. Acumuladores y contadores. Acumuladores. Acumulador. Un acumulador es una variable utilizada para almacenar la suma acumulada de valores a medida que se procesan en un algoritmo. Por ejemplo, si está sumando una lista de números, un acumulador podría almacenar la suma total de esos números a medida que se procesan. Contador. Un contador es una variable que se utiliza para llevar la cuenta de número
de veces que ocurre un evento específico en un algoritmo. Por ejemplo, podría utilizar un contador para contar cuántas veces se cumple una condición en un bucle. Aquí tenemos lo que es ejemplos de acumulador y contador. Estructuras repetitivas. Hay diferentes tipos de estructuras repetitivas, siendo las más comunes. Bloque while, mientras. En este tipo de bucle, las instrucciones se ejecutan repetidamente, mientras una modificación específica sea verdadera. Bloque do while, hacer mientras. En este tipo de bucle, las instrucciones se ejecutan al menos una vez y luego se evalúan la condición. Un diagrama de flujo estas estructuras repetitivas se representan con bloques que indican el inicio y el final del bucle, y las flechas que se conectan con los bloques con las instrucciones que se ejecutan dentro del bucle, como podemos ver aquí en el ejemplo. Introducción a Raptor. Introducción básica a Raptor. Interfaz gráfica. Raptor proporciona una interfaz gráfica fácil de usar que permite a los usuarios arrastrar y soltar elementos para construir diagramas de flujo. Los elementos incluyen símbolos para representar acciones, decisiones, entrada y salida, y estructuras de control con bucles y condicionales. Creación de algoritmos. Los usuarios pueden crear algoritmos haciendo uso de los elementos gráficos disponibles en Raptor. Pueden organizar estos elementos en un flujo lógico que represente el proceso que desean modelar. Símbolos sentenciales para crear un flujo grafo. Símbolos, nombres y función. Como pueden ver, aquí está lo que es unos casilleros donde se pueden ver dónde están los símbolos, dónde están los nombres y donde cumplen su función. Eso sería todo en mi presentación. Eh, Agradecerles también por la atención prestada. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Michelle, Michelle. Cuando grabaste sí te salió récord. Sí, fue récord.